¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 aquí por la pantalla de C5N. Pueden participar en el programa del día de hoy con el hashtag Caras de Piedra M. El hashtag es Caras de Piedra M y va a ser uno de los temas ineludibles del día de la fecha, porque prácticamente podemos decir que cada una de las opiniones que empiezan a vertirse por parte de algunos referentes de Juntos por el Cambio, que revisitan permanentemente los temas de actualidad, corriéndose a un costado, bueno, nos ofrecen hoy quizás una lectura que roza el cinismo. Pero ya vamos a estar con este tema en un instante nada más. Déjeme decirle que ha sido una jornada realmente importante en materia de información y, por supuesto, de definiciones en lo que hace al quehacer doméstico, tanto la realidad nacional como también la vinculación con lo internacional. Y hablamos en primer lugar de la visita que realizó en el día de la fecha, dentro de lo que es esta gira europea, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, allí en la República de Francia. Fue recibido por el presidente Emmanuel Macron. Hubo definiciones, hubo gestos que prácticamente pueden leerse como un apoyo prácticamente también incondicional por parte de la República de Francia a lo que es la negociación que está poniendo en marcha en este momento la República Argentina en el marco del Fondo Monetario Internacional. Como le decía, hay definiciones por parte de Emmanuel Macron con respecto a la Argentina. También, por supuesto, algunas sentencias que en el día de hoy dio a conocer el presidente Alberto Fernández, no solamente vinculado al Fondo Monetario Internacional, sino también a lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, a la economía argentina y a otros temas de actualidad, como por ejemplo la despenalización del aborto. También vamos a estar hablando precisamente de este tema. Relevante por varias razones que vamos a estar analizando, pero sobre todo porque el presidente Alberto Fernández consigue quizás algo que uno no podía dar por anticipado, por sentado, pero que tuvo lugar en el día de hoy, que es un apoyo totalmente explícito por parte del presidente francés Emmanuel Macron a la causa argentina en el marco de lo que es esta negociación con el Fondo Monetario Internacional. El otro de los temas, el otro de los focos en lo que es esta gira europea, habla del ministro de Economía, hablamos de Martín Guzmán y esta visita al Vaticano en el día de ayer para reunirse con la titular del Fondo Monetario Internacional. Hablamos de Cristalina Georgieva, un encuentro que el ministro de Economía, de alguna manera, uno podría pensar que le puso la etiqueta de constructivo, acostumbrado quizás en este aspecto a ser en términos amplios bastante genérico, pero sobre todo me parece importante la reunión que tuvo lugar en el día de hoy dentro del marco de un seminario que se llevó a cabo allí en el Vaticano, la presencia del Papa Francisco y también la presencia del Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, estaba la titular del Fondo Monetario Internacional y también el ministro de Economía de la República Argentina. Pero yo le decía más temprano, entre otras cuestiones que vamos a estar discutiendo, por supuesto, que emerge, que sale a la luz lo que es estas caras de piedra M. Y usted se preguntará, bueno, ¿pero por qué? Le decía, hay referentes de Juntos por el Cambio, de la fuerza política que fue en su momento Cambiemos, que estuvo en el poder. Y no son solo referentes, también son exfuncionarios, algunos de ellos son legisladores que representan ese espacio político en la actualidad, que se manifiestan con un cinismo a toda prueba. Y la realidad es que el cinismo implica necesariamente mentirle, pero mentir descaradamente. Y quizás en algún punto también defender esa mentira con mecanismos deshonestos, con mecanismos que a todas luces uno podría considerar no solamente controvertidos, sino además negadores de lo que fue el pasado reciente en la República Argentina, que apelan a la desmemoria, que apelan al olvido, que apelan a que todos nosotros nos olvidemos cuál fue el rol, cuál fue el papel que desempeñó cada uno de ellos en la consecución de un objetivo que sin ninguna duda han logrado. Esto es que la Argentina hoy y sus principales referentes vaguen por el mundo pidiendo los favores de algunos países de Europa, de los Estados Unidos, de China y de Japón para poder renegociar una deuda. Este es el papel al que ha quedado
uno podría pensar, atrapado la República Argentina. Ayer le preguntábamos, recuerdan ustedes, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, a Axel Kicillof, a propósito de lo que eran los cruces de características políticas vinculado con esa negociación que se había puesto en marcha y que no tuvo un final feliz. Esto es cierto porque finalmente el gobierno de la provincia terminó pagando 250 millones de dólares en este bono, a pesar de no tener los recursos o a pesar de tener que utilizarlo justamente para pagar deuda cuando estaban a disposición para otro menester. Lo escuchamos. Más allá de un tratamiento de la cuestión de algunos analistas y medios de comunicación, ahora hasta los que acompañaron durante el gobierno de Macri todo el sobreendeudamiento de Macri y de Vidal se permiten, incluso después de que el expresidente Macri haya dicho y haya un poco sincerado cómo fue todo este tema del endeudamiento, que él sabía que iba a pasar, pero no lo oían. Bueno, las declaraciones esas tan desafortunadas e infelices que hizo sobre cómo fue, que después él pedía calma, pero no sabía tampoco, y que se podía complicar todo muchísimo, lo dijo en otras palabras. Después de todo eso, los escuchamos hoy opinar de la cuestión. Yo, primero, para empezar, digo, la deuda que dejó el gobierno anterior, que fue uno de los rallies de sobreendeudamiento más grandes de la historia argentina, que tuvo el más grande, ¿no? Que tuvo varios episodios de esto, y que además en el mismo gobierno tomaron la deuda, no les prestaron más, fueron al Fondo Monetario porque no podían ni pagar ni seguir tomando, y dejaron la situación, digamos, en un estado lamentable, que es un poco lo que venimos diciendo desde mucho antes de asumir. Ahora nosotros, a mí desde la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, Alberto Fernández, les toca y nos toca tratar de arreglar esto. Bueno, eran las definiciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires, quizás anticipándose a algunos elementos que usted va a compartir conmigo ahora mismo. Porque fíjese, por ejemplo, lo que hace apenas algunas horas escribía el exministro de Hacienda, el exministro de Economía, Hernán Lacunza. La decisión de pagar hoy el vencimiento de la provincia de Buenos Aires es la correcta. El default es un recurso de última instancia, no de primera ni siquiera intermedia. Uno podría pensar, bueno, hasta acá hay una definición correcta en términos económicos, más aún por montos bajos, porque es lo más costoso para todos, especialmente para los pobres, ¿no? El ministro de Economía, el exministro, diciendo que es una situación costosa. Pero fíjese lo que pone a continuación. Este es el dato que a mí me parece que tenemos que subrayar. La incertidumbre previa, innecesaria, no fue gratuita en términos de estabilidad financiera, dice riesgo país, brecha cambiaria, ni será inocua para la credibilidad de la renegociación nacional que se avecina más compleja y voluminosa. A ver, está hablando, ¿sabe quién está hablando? Está hablando el exministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, en primer lugar, que tuvo un mandato realmente muy importante, en el sentido de la duración, en términos históricos, hasta que fue llamado a la cartera nacional de Economía. Está hablando alguien que administró la provincia de Buenos Aires. Está hablando el responsable del endeudamiento de la provincia de Buenos Aires, porque tuvo que haber avalado en gran medida ese brutal endeudamiento que hoy la provincia no puede pagar. ¿Se da cuenta cómo se apela muchas veces a la desmemoria? ¿Se da cuenta cómo se pone en juego algo que es totalmente paradójico? Mire, ¿recuerda usted cuando el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, decía que la economía tenía que ser más libre, que en nombre de esa economía se tomaban medidas que lo que iban era garantizar la lluvia de inversiones, que había que esperar que todo eso emergiera con una actividad económica pujante? Bueno, la gran paradoja fue que en nombre de la libertad, que en nombre del crecimiento económico, sumieron a la Argentina en una recesión que ya lleva 3 años prácticamente, con un aumento del desempleo, con un aumento de la pobreza, con un aumento de la indigencia. Así es como se inscribe la paradoja. La paradoja también es esta. La paradoja es que el exministro de Economía de la provincia de Buenos Aires le está dando recomendaciones a alguien que asumió hace apenas algunas semanas nada más, que tiene que hacerse cargo de la deuda que este señor firmó, donde este señor puso el gancho, y que se atribuye la potestad de indicar qué está bien y qué está mal, pero omite mencionar la responsabilidad que le cabe en esta situación. Hay más, por supuesto, hay muchísimo más. Fíjese lo que opinaba
hace algunas horas también nada más, uno de los legisladores de Juntos por el Cambio, en este caso Pablo Torello, le dice: hola Kicillof, ok, es decir, hola al gobernador Kicillof, apareció la plata, se paga con recursos propios sin ayuda del gobierno nacional. La plata estaba sin huenhuencha, ¿no? Le parece gracioso a Torello. Le parece que está bueno divertirse. Nos podemos reír todos ya que estamos. Total, está el presidente de la Nación, están los ministros, está hasta el Papa Francisco tratando de interceder para que la Argentina no termine con una situación de debacle social espeluznante. Pero le parece divertido a Torello toda esta situación. Por supuesto, Torello fue uno de los que empujó, de los que certificó, de los que garantizó ese préstamo tomado con el Fondo Monetario Internacional y también toda la política de endeudamiento que llevó adelante el gobierno de Cambiemos. Fíjese, el ex vicepresidente del Banco Central, también uno de los exdirectores del Banco Nación, Lucas Liach, imita un diálogo, ¿no? Y dice: posponeme la fecha de pago o no te pago. No. ¿En serio? Si no, no te pago. No. ¿Estás loco? ¿No vas a aceptar un arreglo con todo el riesgo que implica? No. Ok, te pago. Y de este tipo de mensajes hay muchísimos en las redes sociales. La gran paradoja, el gran cinismo, que son elementos que están en juego permanentemente, pero que hay que reconocerlos, ¿eh? Hay que reconocerlos porque realmente en este caso aplican muchísimo, es que todos ellos fueron parte de la toma de decisiones obligada en la cual el gobierno, el exgobierno del funcionario Mauricio Macri, endeudó a la Argentina de una forma que hoy, por lo menos, le propone a la Argentina la imposibilidad del pago. La deuda, siempre lo hemos discutido, y usted lo sabe, no solamente es deuda, no solamente es dinero, también es, en gran medida, ajustes contra una parte vulnerable de la sociedad, y por otro lado es la imposibilidad de tener alternativas a futuro, ¿eh? Es una especie de extorsión, es una especie de prisión a futuro de las alternativas que puede tomar un gobernante, porque está todo comprometido hacia adelante, porque los recursos que va a tener la Argentina son precisamente aquellos que van a ser destinados para pagar la deuda. A lo largo del programa, preste mucha atención a las palabras del Papa Francisco en el día de hoy. El Papa Francisco, que escribió el Laudato Si, esa encíclica que le apunta al corazón del neoliberalismo y que le dice que no se puede seguir llevando adelante las políticas que curiosamente llevó en su momento el expresidente Macri. Cambiamos de tema, vamos a dar testimonio de otro emblema de la corrupción y la desidia del gobierno pasado. Señor Juan Amorín, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Juli? Buenas noches. Así es, se cumplen hoy 6 años de, a mi gusto, la mal llamada tragedia de Iron Mountain, sí, porque hay elementos de sobra para decir que se trató de un incendio intencional, porque han habido sobrados casos también alrededor del mundo en donde esta misma empresa presentó siniestros similares a los ocurridos acá en Argentina, y lamentablemente hay que decirlo con todas las letras, 6 años después lo único que podemos decir respecto a Iron Mountain, sí, es que va camino hacia la impunidad. Sí, la causa avanza muy lentamente y gracias al esfuerzo de los familiares, y existe una suerte de blindaje mediático alrededor de esta tragedia que es muy llamativo. Sí, la realidad es que por los grandes jugadores que hay en torno, sí, al incendio de Iron Mountain, donde fallecieron 10 personas y 2 posteriormente se suicidaron, es que hay como una suerte de selectividad en cuanto a las tragedias, lamentablemente, en Argentina. ¿Vos decís que hay intereses todavía muy fuertes detrás de esto que hacen que no se avance directamente con la investigación? Totalmente, y hay un grado de relación entre los funcionarios del entonces gobierno porteño de Mauricio Macri, sí, y las empresas que guardaban archivos allí, cuyos archivos y documentación se vio alterada, adulterada, incendiada, con lo cual impide cualquier tipo de investigación, sí, al respecto, que es sumamente sospechosa. Si te parece, vamos a ver en qué estado está esto, y ahora te voy a empezar a contar cuáles son las empresas, según un informe emitido por la Procelac en el año 2014, que guardaban documentación allí. ¿Cómo está la causa hoy? 12 funcionarios del gobierno porteño procesados, ninguno, absolutamente nadie de primera línea, ni siquiera se han acercado a mirar el expediente, no han estado
ni cerca. Bueno, después vamos a hablar del ARA San Juan, donde se repite el mismo mecanismo. No se Aguado y toca Macri, a los funcionarios de primera línea. pero para nada, ni cerca de designar una defensa siquiera. 3 ejecutivos de la compañía estadounidense, un empleado de seguridad y el responsable del mantenimiento de la planta, también procesado. Ningún funcionario, como te decía recién, de primera línea se encuentra procesado o investigado siquiera por este lamentable incendio. Han habido ya 18 sobreseimientos y además existe otra causa iniciada por lavado que investiga a 29 empresas que guardaban documentación allí. Cuando te empieza a decir los nombres de las empresas y quiénes estaban detrás de estas empresas, me parece que van, por lo menos ameritaría una investigación más profunda, ¿no? Sí. Y me parece que si se tratara de otro tipo de apellidos vinculados a la política argentina y de otro tipo de empresarios vinculados a la política argentina, sería un gran escándalo para todos los diarios y sería una historia sumamente interesante para ellos. Lamentablemente, acá en Argentina seleccionamos las tragedias y es realmente muy repudiable. Es terrible, en un rato vamos a escuchar a Liliana Barícola, una de las familiares, contar la desesperación, ¿no? Cómo están desesperados por comunicar qué es lo que sucede con Iron Mountain y nadie les da ni 5 de bola. Me quedo pensando en esto, ¿no? Por supuesto, algo obvio que es una investigación por lavado en la base o basada en documentos que no existen más, digamos, que se quemaron todos. Totalmente. Bien. Y con una empresa que ya presenta muchos casos en el mundo. Mirá. A ver. Los incendios de Iron Mountain, 1997 en Nueva Jersey, en Estados Unidos, 3 incendios en una semana. En Ottawa, Canadá, 2006. En Londres, en el mismo año. En Italia y finalmente, 3 años después del incendio en Italia, en Argentina. Muchas casualidades, ¿no? La verdad es que es muy impresionante. Sí. Para una empresa que se dedica al archivo de documentos, esto te sacaría del mercado de servicios, digamos. O paradójicamente no. Y en Argentina, paradójicamente es parte de las funciones de la empresa. Bueno, no sé. Paradójicamente también en Argentina, Juli, increíblemente, después del incendio en Iron Mountain, la misma empresa participó de licitaciones en la ciudad de Buenos Aires. Ni siquiera eso, ni siquiera ese cuidado han tenido de dejarlo fuera de cualquier tipo de licitación. Claro. Es impresionante. Mauricio Macri, jefe de gobierno porteño en ese entonces, era uno de los titulares de Sideco Americana, la firma de la familia Macri, del imperio Macri. Bueno, Sideco era una de las empresas beneficiadas por el incendio. ¿Querés saber cuántas cajas tenía Sideco? Tenía 2, 4, 6, 7 cajas que se incendiaron en Iron Mountain. Algunos nombres con el rótulo, ¿sí? Donde estaban guardadas, porque obviamente la administración tenían el seguimiento de los nombres de las cajas. Bueno, tenés Brasil Cuentas de IEXA, por Inmobiliario Chino Argentina, Perú Coimas Generales Gesur Eléctrica. Fíjate si no habrá motivos para investigar, ¿no? Digo, son más que sugestivos los nombres, no estamos diciendo con esto, no, Macri coimió. Bueno, una caja decía eso, Uruguay pedido de fondos, varios Panamá o Mexil. Esto no es algo que estoy inventando yo, es un informe de la Procelac a partir de información solicitada a Iron Mountain respecto a cuáles eran las cajas que se habían incendiado. Bueno, a Macri se le incendiaron muchas cajas, casualmente, en Iron Mountain, jefe de gobierno porteño. Nadie lo investigó. Francisco Cabrera, exministro de Desarrollo Económico, entregó beneficios impositivos previamente al incendio a Iron Mountain. Trabajaba en el HSBC. Meses antes del incendio surge el gran escándalo, vos lo recordarás bastante porque lo seguís de cerca. El gran escándalo de las cuentas y el lavado de activos del banco. Bueno, Francisco Cabrera, ex trabajador del banco, ex directivo del banco, nadie lo investigó tampoco. Recordemos que un ex funcionario del HSBC en Europa se lleva información y difunde información de cuentas donde en principio había la sospecha de empresas offshore, lavado de dinero, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, bueno, por supuesto cuentas anónimas, ¿no? Totalmente. Pero se llevan los nombres. Y cuando se empieza a investigar, había cuentas de argentinos, muchísimas. Al HSBC le desaparecieron en Iron Mountain por el incendio 12.915 cajas relacionadas, es el 5% de todas las que tenía. ¿Cuántas cajas? 12.915 cajas. 6 meses antes había surgido este escándalo del que vos hablás respecto al lavado de dinero. Es decir, que una investigación en ese sentido claramente iba a necesitar esa documentación. Totalmente. Sobre todo el área de cuentas del exterior, es decir, más sensible todavía. Juan José Gómez Centurión era el titular de la AGC, se suponía que tenía que controlar, bueno, no lo hizo, se han comprobado muchísimas fallas justamente respecto al sistema antiincendios, etcétera, de Iron Mountain. Está involucrado en otra causa por amenazas a familiares, es Rolando Monticelli, quien lo denunció y denunció amenazas y aportó pruebas de esas amenazas.
Carlos Pirovano, subsecretario de Inversiones, ex HSBC. Fíjate cómo, Sí. lo que te decía recién, los funcionarios porteños del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, altísimamente implicados, algunos beneficiados, en el caso de Mauricio Macri, pues se le incendiaron cajas con nombres más que sugestivos, y muchos HSBC, justamente a quien se le incendiaron casi 13.000 cajas. Otras empresas que guardaban allí documentación, Sí. JP Morgan, 500 cajas se le incendiaron, Edesur 956 cajas. Bueno, básicamente todo el poder económico guardaba documentación sensible allí en Iron Mountain. Bueno, muchísimas gracias. Juan, vamos a compartir qué decía una de las familiares de las víctimas justamente de esta tragedia, llamémosla de alguna manera, Liliana Barícola. Después del incendio, durante estos 6 años no pasó absolutamente nada. Fue un silencio total. Fue un incendio intencional. Un incendio a pedido. Y de hecho, ellos siguen trabajando con Iron Mountain, que ahora es ADA. Le cambiaron el nombre, viste, para decir, bueno, no, desapareció. Cabrera, Cohen, Pirovano, todos ellos copartícipe de todo esto, esta telaraña que tejieron junto con Macri y muchos más, Gómez Centurión. El entramado es terrible y de gente con mucho poder, muy arriba, una burla. Yo he entrado a mi trabajo y me topo con las cajas, Juan. Es terrible saber que esas cajas fueron los causales de la muerte de mi hermano. Muy bien, y compartimos algunos datos de la actualidad, básicamente aquello que hace a la producción, que hace a la economía, que hace a la inflación. Fernando Alonso, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Julián? Muy buenas noches, porque hoy se conocieron algunos datos interesantes de la actividad de la industria y de la actividad de la construcción. Vamos a centrarnos un poco más en el tema industrial, porque por primera vez, después de 19 meses, en diciembre, la variación de la actividad industrial respecto al mismo mes del año anterior dio positiva. Llevamos 19 meses donde mes a mes la industria mostraba pérdida, mostraba retroceso, mostraba caída respecto al mismo mes del año anterior. 19 meses con caída que en algunos momentos llegó hasta 14% interanual. En diciembre subió 1.2%. ¿Es muy poco? Sí, es casi simbólico, pero es como encontrar un piso a la crisis industrial. Se da en diciembre por varios factores, en especial por algunas medidas que contrariamente tomó el gobierno de Mauricio Macri, cuando después de agosto intentó cambiar su política y hacer un poco más de lo que ellos llamaban populismo, esto es poner dinero en las familias, en los bolsillos de las familias para alimentar el consumo. Bueno, eso tuvo su efecto y se mostró en diciembre con este crecimiento de la actividad industrial que se dio en muy pocos sectores, básicamente en alimentos, en muebles y madera, en refinería de petróleo. El conjunto de la industria todavía está muy golpeada, pero parece que encontró un piso. Vamos a ver qué es lo que muestran los números de enero. Lo que sí mostró en enero es que hacia el final del mes empezaron a morigerarse un poco los incrementos de precios. El REM, lo contábamos ayer, daba una inflación de 3.5% promedio para enero. El IPSIS, conocemos hoy los números, midió 3.2, con una particularidad. En el caso de los alimentos, que es lo que más impacta en los bolsillos de las familias, el crecimiento de los precios fue menor, 2.9%. Y en especial muestra una menor alza en las últimas 2 semanas. Es decir, hubo un alza de precios muy fuerte en alimentos y en el conjunto de los precios en las primeras semanas de enero, y hacia el final del mes empezó a estabilizarse y cada vez va reduciéndose estos incrementos. Estos son estimaciones para 2020, el 41.7 coincide con lo que daba el REM para todo este año. En febrero 2.9 lo pone un poquito por abajo que el promedio de las demás consultoras que hablaban de 3%. Veremos si se confirma esta tendencia a morigerarse el incremento de precio, que está obviamente inducido por el congelamiento de tarifas, de servicios públicos y por la estabilidad del dólar, Julián. Muchísimas gracias, Fernando. Después lo vamos a seguir analizando. Me parece que sirve en gran medida porque lo que muestra es, creo yo, cuál va a ser uno de los argumentos centrales de la economía este año, que es que se frene el deterioro que se venía registrando y que quizás la inflación también vaya bajando lentamente, por supuesto, pero digo, desde todo punto de vista es un dato positivo si uno lo compara con lo que teníamos. Vamos a cambiar de tema.
Y vamos a hablar de este escándalo en la justicia de Jujuy que venimos repasando en los últimos días. Está Irina Hauser con nosotros. Irina, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, sigue creciendo el escándalo en la provincia de Jujuy a raíz de, recordarás, las declaraciones del presidente del Superior Tribunal, Pablo Vaca. Pablo Vaca, que había dicho en una conversación privada, pero que salió a la luz, que no veía motivos para que Milagros Sala continúe en libertad y daba a entender que existe, lo que todos ya sabemos, una presión o una sujeción de la justicia local al Poder Ejecutivo, a Gerardo Morales. ¿Qué ocurrió a partir de esto? Comenzaron las denuncias penales, y ahora ya hay también un pedido de juicio político. Ahora, escuchá cuál es la decisión que tomó Pablo Vaca a partir de todo esto. A ver, lo escuchamos. Los audios son forman parte de una campaña para desacreditar al Poder Judicial de Jujuy, justamente con relación a las causas que se tramitaron en contra de Milagros Sala. Debo decir, en primer lugar, que en esas causas me he excusado y no he tenido ningún tipo de intervención. Pero lo que me interesa informar es lo siguiente. Los audios provienen de conversaciones en un marco de intimidad con la diputada Débora Juárez de Bracamonte, y en el fondo ha sido una emboscada. Es decir, se me plantean temas para que yo emita comentarios que luego los editan. No voy a renunciar al cargo. Sería aceptar toda esta infamia. Rechazo cualquier posibilidad de renunciar al cargo. Voy a pedir una licencia, se me adeudan varios días de licencia porque estuve habilitado en muchos casos durante la feria. Bueno, insólito, va a pedir una licencia, no va a renunciar, va a esperar a ver qué pasa y dice que la licencia es por días que le adeudan. A ver, bueno. Irina, a ver, hay algo que es realmente muy grave, que es, él dice, es en el marco de una conversación privada, esto ha sido para apuntarle a la justicia jujeña, pero en realidad las conversaciones es la de él, que ocupa un rol, el primer rol en términos institucionales vinculado a la justicia en la provincia, donde decía y donde de alguna manera establecía las condiciones en las cuales fue puesta en prisión Milagros Sala, y decía, bueno, no tiene nada que ver con ningún delito, sino que hay otros aspectos que llevan adelante y esa es la razón por la cual Milagros Sala está en prisión, que tiene que ver con la política, hay una persecución política. Esto era lo que decía, o sea que la defensa en realidad es ridícula desde todo punto de vista. Sí, es absurda. Él claramente decía eso. Milagros Sala, no en estos términos exactos, pero decía que Milagros Sala sigue presa precisamente por razones políticas que convienen a la política, básicamente, o que necesita Gerardo Morales. Y criticaba además a la anterior presidenta del tribunal, que había dicho públicamente que no la iba a largar nunca la iba a dejar en libertad a Milagros Sala, y bueno, cuestionaba esta posición. Pero bueno, ahora parece que la solución que él encuentra es pedirse una licencia. Y que, bueno, que el tema siga su curso. No se pide la licencia porque lo esté afectando el escándalo, sino que se lo pide porque tenía unos días. La excusa es esa, la excusa es tenía unos días pendientes y me tomo la licencia. Bueno, probablemente avance el juicio político que le está pidiendo el diputado del PJ Jujeño Rivarola. Ya fue presentado este pedido de juicio político. También hay una denuncia penal. La situación es claramente grave y en la justicia jujeña esto es un escándalo, esto es un verdadero escándalo. Y mira si habrá escándalo en la provincia de Jujuy, que también dio que hablar la nueva titular de la Oficina Anticorrupción, Josefa Herrera, hablando de las cuestiones de independencia o dependencia del Poder Ejecutivo local. Escuchá lo que dijo Josefa Herrera. A ver. O independencia a la hora de llegar a investigar posibles hechos de corrupción, teniendo en cuenta, bueno, su cercanía al radicalismo? Voy a tener independencia porque son las instrucciones del señor gobernador. Obviamente que voy a tener independencia.
Voy a tener independencia porque son las instrucciones del señor gobernador. Es muy bueno, es muy bueno. Es hermoso. A ver si hay que verlo de nuevo, creo yo, porque este tipo de... vale la pena. Son perlas realmente. Alguien que se va a encargar de investigar la gestión del gobernador Gerardo Morales, que lo que responde es, me lo dijo el gobernador y voy a ser independiente. ¿Cuál es la concepción de independencia, no? Entonces... A ver, lo compartimos de nuevo. O independencia a la hora de llegar a investigar posibles hechos de corrupción, teniendo en cuenta, bueno, su cercanía al radicalismo. Voy a tener independencia porque son las instrucciones del señor gobernador. Obviamente que voy a tener independencia. Bueno, ahí estaba, Irina, yo no sé en qué situación, digamos, se lleva a cabo la gestión de la Oficina Anticorrupción de Jujuy, pero creo que, obviamente, con esta definición va a haber que estar encima, sobre todo para ver cuál es la forma en la cual se va a proceder de aquí en adelante, ¿no? Aparte, Después... una provincia que tiene un gobernador sumamente polémico y que está siendo muy, uno podría pensar, muy analizado en distintos lugares como alguien que ha llevado adelante algún tipo de persecución política. Mira, después de este sincericidio de José Farrera, la nueva titular de la Oficina Anticorrupción, independiente, es muy difícil que sea la gestión. Y más teniendo en cuenta los antecedentes que ya conocemos acerca de cómo se conformó la integración de la justicia jujeña que conocemos hoy, donde incluso el propio Pablo Vaca, que ahora está pidiendo licencia, se convirtió en juez de la Corte después de votar la ampliación él mismo dentro de la legislatura local. Muy bien, vamos a seguir de cerca. Vamos a cambiar de tema ahora. Lo decíamos más temprano, hay algunos denominadores comunes en lo que pasa, en este caso con el hundimiento del Ara San Juan, porque se cumplen más de 2 años ya y por lo menos hasta ahora parte de lo que es esta investigación todavía sigue siendo objetada por parte de las familias de las víctimas justamente de esa terrible tragedia. Juana Morín. Así es, Juli, finalmente llegó la etapa de procesamientos. Marta Yáñez indagó a la primera línea de la Armada, a los funcionarios. Lo cierto es que se cortó el hilo por lo más delgado, que era una de las especulaciones, y hay mucha disconformidad por parte de los familiares respecto a esto. En principio por la carátula, finalmente es estrago culposo. Finalmente también hay que decir que se procesó solo a 6 altos mandos de la Armada, pero que no llega a ningún funcionario político, aun cuando nosotros hemos mostrado acá en Minuto 1 2 informes, uno de una auditoría del año 2017 y otro emitido unos meses después, que daban cuenta que había sido elevado al entonces ministro de Defensa, Julio Martínez, un informe donde se detallaba justamente algunas fallas que revestía el submarino Ara San Juan. Si te parece, vemos quiénes son los funcionarios que han sido procesados por la jueza federal de Caleta Olivia, por Marta Yáñez. No sé si lo tenemos por ahí. A ver si lo tenemos. Bueno, ahora lo vamos a estar compartiendo. Me parece que el dato clave es el que estamos poniendo allí en pantalla. Esto es que para la justicia el exministro Aguad no tiene responsabilidad, que tampoco la tiene el expresidente de la Nación, Mauricio Macri. Sí. Y quizás esto es lo que decían los familiares, ¿no? Sí, la defensa de los familiares la querella había pedido la indagatoria y la imputación de Mauricio Macri, del expresidente y del exministro de Defensa de Oscar Aguad, entendiendo que formaban parte de este estrago culposo. Lo cierto es que Marta Yáñez hace referencia a este pedido, dice que lo rechaza de plano porque entiende que Mauricio Macri, que el grado de lejanía jerárquico entre Mauricio Macri y los responsables de auditar las condiciones del Ara San Juan es suficiente para entender que el expresidente, el entonces máximo mandatario, no tenía por qué saber, podía desconocer las condiciones del submarino. Distinto sería el caso de Aguad. Lo cierto es que Yáñez entiende que es exactamente lo mismo, y acá hay una particularidad también, porque por ejemplo en el juicio a Cristina Fernández de Kirchner por obra pública se le adjudica que en su carácter de presidenta no podía desconocer lo que sucedía 6, 7, 8, 10 escalones más abajo. Bueno, en el caso de Macri y Aguad dicen no, al haber tantos escalones de distancia no tienen nada que ver una cosa de la otra. Claro, la responsabilidad política, ya lo estudió la bicameral del Congreso, habla de la responsabilidad de Aguad y de Macri. Bueno, ampliamos el análisis de este tema. Estamos allí en nuestro móvil con Nicolás Munafó. Nicolás, buenas noches.
Hola Julián, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, aquí estamos trabajando junto a Lustian Alpietra, que es padre de uno de los 44 tripulantes y además también encabeza una de las querellas que está llevando adelante entonces esta apelación. Están trabajando, deben presentarlas como mucho tiempo el lunes, por eso ya están trabajando entonces para, bueno, apelar este procesamiento de los 6 oficiales de la Armada que ustedes recién estaban describiendo y también obviamente pedir que tanto Aguad como Macri también, bueno, sean incluidos. Como le decía, estoy con Luis, bueno, no han tomado bien ustedes esta resolución de la jueza, ustedes ya la venían también criticando, pidiendo su remoción y demás. Bueno, ¿cómo están trabajando ahora en la apelación y cuáles son los pasos a seguir? Bueno, sí, estamos a contrarreloj con el trabajo de la apelación porque es un trabajo arduo. Pensar que la jueza se tomó casi 3 meses para hacer esta resolución, en donde copia y pega mucho, pero que hay que leer todo igual. No estamos en desacuerdo sobre una cuestión emocional, ¿no? Acá claramente yo lo leí varias veces ya y es un mamarracho jurídico, porque ella misma se contradice en sus términos. Primero, alegar que los máximos responsables de las fuerzas militares no tienen responsabilidad por el solo desconocimiento es desconocer el derecho penal. Porque acá no estamos hablando de cuestiones políticas, estamos hablando de que la Constitución Nacional le otorga al presidente, al Poder Ejecutivo, el mando de las Fuerzas Armadas, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y sus órdenes son incuestionables, por lo menos a prima facie. El conocimiento está demostrado. Ahí Juan estaba un poco explicando cómo se desarrollaron las auditorías internas de la Armada y que llegaron hasta el Ministerio de Defensa, ¿no? Las reuniones de gabinete son justamente para que los ministros informen al presidente. Si esto no ocurrió, supongamos, es igual responsabilidad del jefe máximo porque justamente en esta cadena de mandos delega funciones, pero no delega responsabilidades. Es muy burdo de alguna manera el desarrollo que hace ella en este fallo. Y después, por supuesto, la calificación legal es un insulto, ¿no? Todos lo preveíamos, como vos decís, porque no solamente la denunciamos, ya veíamos su accionar espurio, denunciamos, pedimos su juicio político, denunciamos, ya hace un año, más de un año, que denunciamos un pacto entre el poder político del anterior gobierno y ella para que esta causa quede en la nada, o sea, lo que supimos ayer, porque tienen que entender algo, de la gama de delitos que podía elegir para esta causa, encontró el menor. El estrago culposo arranca de 1 mes a 5 años de máxima. Y además lo que significa, entre líneas, es que básicamente fue un accidente y no se pudo evitar y los responsables son responsables por, bueno, no haberse dado cuenta de lo que implicaba tener un submarino sin digamos, las condiciones de mantenimiento que tenía. Esto es una burrada total. Cuando lees el desarrollo del análisis que ella misma hace, te das cuenta que se va contradiciendo todo el tiempo y, te repito, lo más grave es ese párrafo dedicado a Errur, a Macri y a Aguad, cuando no necesitaba resolverlo ahora. O sea, en este momento lo que le urgía era resolver la situación procesal de los 7 indagados el año pasado. Todo el resto tiene que ver con una investigación que todavía debería continuar. Te pido que ahí te pongas los auriculares, así ya del piso te puedes hablar
tanto Julián Gabrino, Juana Morín, que ya los está escuchando Luis Tagliapiedra. Luis Tagliapiedra, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Julián Guarino lo saluda. Bueno, tal, recién Julián? escuchaba Buenas atentamente su opinión con respecto a esto que se ha dado a conocer en las últimas horas, lo que dice la jueza Yáñez. Quiero invitarlo a compartir lo que fueron históricamente hacia atrás las intervenciones sumamente desafortunadas del exministro de Defensa cada vez que se le preguntaba algo a propósito del hundimiento del Ara San Juan, y ya en instantes nada más lo analizamos. Lo vemos. Posible. Me gustaría que los 44 tripulantes estuvieran vivos, cosa que es imposible. Siempre es mejor los seres vivos que los seres que ya no están. Es mejor los seres vivos que los seres que ya no están. Estamos todos los familiares presentes y me gustaría que aproveche y nos pida disculpas por los dichos que dijo. Los vivos son mejor que los muertos. No dije eso. Siempre es mejor los seres vivos que los seres que ya no están. Es mejor los seres vivos que los seres que ya no están. Y no me venga a decir que no dijo eso. No quise que usted se ofendiera. El jefe de gabinete no presentó un documento ante el Parlamento donde mostraba que la posición del Ara San Juan estaba cerca de Malvinas. No, ese es un documento que se hizo por error y que así está marcado, pues está tachado. Dice aquí que el submarino estuvo en la isla Soledad. No, ese es un documento que se hizo por error y que así está marcado, pues está tachado. Este documento, que fue en ese informe del jefe de gabinete, debió ir a la basura. Debió ir a la basura. Nos mandó Gustavo a tirar esto a la basura. Claro. Hoy nos ha dicho que esto no vale nada, que es la palabra y los documentos del jefe de gabinete. Que no era ni siquiera un documento porque era un borrador. Porque era un borrador. El submarino nunca salió de la zona, por lo menos es la información oficial. O sea, cuando... Por lo menos es la información oficial. O sea, cuando... Ese papel que debió ir a la basura estaba agregado como una última página. Nadie se percató o nadie lo leyó. Nadie se percató o nadie lo leyó. El problema es que es muy compleja averiguar esta causa, porque todo está hecho para que no lo sepamos. Todo está hecho para que no lo sepamos. Imagínense que el mar puede ser para ellos la tumba definitiva. Bueno, ahí estaba el resumen de la producción de este programa con las intervenciones del exministro Aguad. Tagliapiedra, a ver, la jueza Yáñez dice que las responsabilidades de Aguad eran limitadas. También dice que el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, no tenía, pone responsabilidades de un carácter técnico-militar. Usa estas palabras, técnico-militar. Usted decía recién que no está de acuerdo con ninguna de las dos cosas. ¿Qué es lo que van a hacer de aquí en adelante con respecto a estas imputaciones que finalmente no se han dado? Sí, no, es que no es una cuestión de gustos, sí. ¿No? No estamos de acuerdo porque no condice con todo lo que está en el expediente, no condice con los reglamentos orgánicos, no condice con la Constitución nacional, lo que ella de alguna manera resolvió. Sí. Como decía Nico, estamos trabajando a destajo con la apelación, porque tenemos un tiempo perentorio, entonces vamos a aprovechar la situación que la Cámara Federal va a tener que revisar todo esto para plantear ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia todas las cuestiones que ya le planteamos a la jueza y hizo caso omiso, porque la realidad que además de todo esto ha pecado de arrogante, prácticamente tomando decisiones arbitrarias y ejerciendo un abuso de poder importante. Es por eso que también la volvimos a recusar y ahora el 5 de marzo también tenemos audiencia en la Cámara Federal de Comodoro por una nueva recusación. Es llamativo el desconocimiento del derecho penal, por lo menos, que está demostrando la jueza, pero además es llamativo lo evidente del pacto con el poder político del gobierno anterior. Puntualmente lo que hemos podido demostrar fueron las reuniones secretas que tuvo con el ex ministro Aguad, y lo que sucedió ayer es la prueba cabal de ese acuerdo. Creo que muchas más dudas no nos pueden quedar. En el desarrollo del fallo queda en evidencia su parcialidad, algo que le prohíbe la Constitución, y queda en evidencia
su desconocimiento del derecho penal. Nadie puede alegar desconocimiento para evadir responsabilidades en un rol ejecutivo. Nadie. Importante, Esto es regla básica del derecho penal. Es como decir, yo no sabía que eso era ilegal, por lo tanto no me acusen. Lamentablemente, nos guste o no nos guste, es así. Muchísimas gracias por el contacto. Agradezco muchísimo. No, por favor.